¿Quién es Jesús? Hemos escuchado mucho acerca de Jesús y truenan los rayos y decimos Jesús y vemos un accidente y digo Jesús y siempre. Pero tal parece que a Jesucristo solamente lo mencionamos en los momentos más críticos de nuestra vida o cuando estamos en problemas o cuando estamos en necesidades. En estos momentos vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios referente a Jesús. Hace más de 2000 años apareció un hombre en la escena de este mundo. Entonces él nació y creció hasta una vida adulta. Todo iba bien, pero este hombre era diferente a cualquier otro. Él no fue un hombre ordinario. Él nació de una virgen. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Era Dios hecho hombre, quien vino a la tierra en apariencia humana. Pero ¿quién fue Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Dice Lucas 1, 26 al 35, que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. A veces cuestionamos si realmente todo esto sucedió. Algunos aún piensan si realmente Jesucristo nació. Pero permítame decirles que la palabra de Dios es muy clara. Entonces Jesús vino al mundo para un propósito especial. Y el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros andábamos perdidos, nosotros andábamos en pecado, nosotros andábamos en mentira, en maldad, en sexo ilícito. Pero Él ha venido a buscarte y a salvarte. Colosenses 1:13 también nos dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, antes andábamos en pecado, andábamos en tinieblas, pero para eso vino Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí estábamos nosotros, allí estábamos nosotros. Y también Jesucristo vino para dar su vida en rescate de nosotros. Él vino a dar su vida. La palabra de Dios nos dice en Mateo 20:28 que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para eso vino Jesucristo. Él vino para servirnos. Él vino para dar su vida en rescate de todos nosotros. También
Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Antes estábamos en delitos, en pecados, estábamos en oscuridad, estábamos presos, pero Jesucristo viene a darnos libertad. Primera de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para esto lo que nosotros necesitamos es poner nuestra fe, poner nuestra confianza y saber de que Dios puede hacer todo a través de Jesucristo. Nosotros necesitamos poner esa confianza en Jesucristo. Nosotros necesitamos orar y decirle: por favor, Jesucristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces, para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino Jesucristo. Él vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Él vino para dar su vida en rescate de nosotros. Él vino para destruir las obras del diablo y para también darnos vida eterna. 1 Juan 2:11-12 nos dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y aquí viene lo que nosotros necesitamos entender, de que nuestros pecados son perdonados cuando nosotros lo confesamos. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar nuestros pecados. Y tal vez usted diga: bueno, pero yo soy una persona limpia, yo soy una persona con modales. Pero, ¿sabes? Muchas veces, aún con los pensamientos, nosotros pecamos. Aún con la mirada nosotros pecamos. Dice la palabra de Dios que si vemos a una mujer o a un hombre para codiciarlo, entonces hemos pecado. ¿Y cuántas veces no volteamos una y dos y tres veces y seguimos hasta por el retrovisor al hombre o a la mujer? Son los pensamientos que vienen a nosotros. Entonces necesitamos ir a Dios y decirle: Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Entonces Él vino para darnos vida eterna. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. Y muchas veces nosotros aborrecemos a las personas, ¿sí? Muchas veces tienes problemas con tus parientes, con tus hermanos, bueno, lo clásico es la suegra, ¿no? Pero ni qué hablar si otra persona le va a otro equipo, ¿no? Si le va a un equipo que a ti no te gusta, entonces ya tenemos problemas. Por eso aún hasta en los estadios hay problemas con los fans, los que van a observar el juego. Hay problemas. ¿Por qué? Porque sencillamente se aborrece al hermano, se aborrece al equipo extraño. Y dice la Biblia: pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Dios tiene esa capacidad, Jesús tiene esa capacidad, pero necesitamos decirle: Padre, perdóname, he obrado mal, he actuado mal, me he expresado mal. Es importante. Dice San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere darnos una vida en abundancia. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida feliz, contentos, con alegría, con gozo. Sí, en ocasiones tal vez habrán tristezas, pero aún así Dios convertirá nuestra tristeza en gozo, convertirá nuestra tristeza en baile, en alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que si echamos sobre Jehová nuestra carga, Él la sustentará.
San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte vida eterna. También Jesucristo vino para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Primera San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da ese poder, esa potestad de que seamos hechos sus hijos. Y como hijos nosotros necesitamos vivir, ¿sí? Como Él manda. Primera de Juan 3:1-2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser llamado hijo de Dios tiene que demostrarse. La gente realmente cuando te ve y dice, oye, ese niño se parece a su papá, ¿sí? Ese niño se parece a su papá. Y también nosotros necesitamos parecernos a nuestro Padre Celestial. Por esto dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuando nosotros pagamos el mal con el bien, cuando nosotros actuamos diferente, cuando nosotros no nos quejamos, cuando nosotros no devolvemos el mal con mal, la gente dice, oye, tiene algo diferente. Yo pensé que iba a actuar de otra manera. No, porque somos hijos de Dios. Somos llamados a caminar una milla extra. Estamos llamados para dar ese plus, o sea, cargar la cruz. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Amado amigo, hermano, Dios también, ¿sí? Dios también nos ha llamado en Jesús para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Primero Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Hoy es un día para que usted empiece a saber, ¿realmente conozco a Jesucristo? ¿Realmente sé para qué Él vino a esta tierra? Ya hemos visto de que Jesucristo vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. También hablamos que vino para dar su vida en rescate de nosotros, para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas y también para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Pero aún así Él ha venido para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Antes por el pecado teníamos una barrera con el Padre. Jesucristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Necesitamos entrar a esa puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Jesús también vino para mostrarnos cómo es Dios. Jesús vino para que al estar con nosotros, Él vivió y dice que Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando viene Jesús, Él nos muestra cómo es Dios en sus acciones, en lo que Él hizo. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesucristo dormía en la barca, lo despiertan y Él sale y reprende y dice, quieto, calma, calla, enmudece. Y Él viene la bonanza. Los discípulos se preguntaron, bueno, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Es el Hijo de Dios. Ese Dios que está listo para ayudarnos también cuando nosotros clamemos a Él.
1 Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. Él nos ama tanto, Él quería comunicarse con nosotros, entonces Él envía a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿verdad? Dice, papá, yo voy. Y llega el momento en que Él termina su obra acá en la tierra. Y le anuncia a sus discípulos que Él iba a ser muerto. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo también nos amó. Él nos mostró el poder de Dios. Él nos mostró el poder de Dios. Él sanó a los enfermos. Él sanó a los cojos. Él sanó a los ciegos. Él resucitó a los muertos. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, dice, y los sanó. Y los sanó. Entonces Jesucristo viene a mostrarnos, Él nos mostró el amor de Dios, Él nos mostró el poder de Dios. También dice la palabra de Dios que Él lanzaba fuera los espíritus del mal. Marcos 1:34 nos dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cristo, amigo, amiga, ejecutó muchos milagros. Y uno de los milagros más grandes es el que nosotros podamos llegar a ser también como Jesús, hijos de Dios. Y esto se logra cuando nosotros vamos ante el Padre Celestial y le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades. ¿Te gustaría ser un hijo de Dios? Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, Padre Celestial, por favor, sálvame, sácame de las tinieblas, libérame de mis enfermedades, libérame de la opresión, libérame de los problemas que tengo. Por favor, ayúdame, ayúdame. Si te sientes como que estás muerto, dile, Señor, resucítame. Dile, resucita mi familia, resucita mi ciudad, resucita mi estado, resucita mi país. Él tiene el poder para hacer ese milagro. Porque dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es predicado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice, y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra, Dios quiere sanar nuestra familia, pero Dios quiere sanarnos primeramente a nosotros. Diles, gracias, papá, por rescatarme, por salvarme. Marcos 4:37 al 41 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y aquí está el punto para nosotros. Así como los discípulos, a veces también nosotros estamos amedrentados, tenemos miedo, tenemos temor. Y Jesús nos dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Cuando esté el enfermo, cuando esté el endemoniado, cuando esté el problema, entonces también nosotros tenemos ese poder, esa autoridad para calmar la tempestad. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre como nosotros, ¿sí? Pero oró para que no lloviese y no llovió.
pero luego ora para que llueva y llueve. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, solamente tienes que tener esa fe. Dice la palabra de Dios, si tuviésemos fe como el grano de una mostaza, podías decirle a ese monte, pasa de aquí para allá. La fe, necesitamos la fe, necesitamos la confianza, pero una confianza absoluta de que lo que Dios dice lo va a hacer. Entonces, Él resucitaba también a los muertos. Juan 11, 43 al 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Jesucristo, al venir y manifestar el poder de Dios, le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y ahora también Dios te dice, ven fuera. Dios quiere quitarte las ataduras que tienes, esa venda que tienes en los ojos, esa venda que tienes en los oídos. Pero hoy dice la palabra de Dios que Jesucristo clamó a gran voz, ven fuera. Y Él te dice a ti, Luis, ven fuera. María, ven fuera. Ponle tu nombre y dile, ven fuera. Y solamente tenemos que ser obedientes. Dios quiere quitarte todas las vendas. Pero ¿sabes qué? Jesucristo también compartió nuestros sufrimientos en su vida. Durante su vida en la tierra, Jesús experimentó todos los sufrimientos. Él tuvo hambre. ¿Recuerdan la tentación? En la tentación, Jesucristo tenía hambre, tenía sed, estaba cansado. ¿Sí? Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo compartió nuestros sufrimientos. Tal vez usted diga, ay, me siento solo, me siento abandonado. Pero Mateo 8:17 nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El mismo Jesucristo, al sufrir esos latigazos, esos azotes, allá las enfermedades, las dolencias se iban. Jesús murió en la cruz por nosotros. Los impíos tomaron al Señor Jesús y lo ejecutaron clavándole en aquella cruz de madera como un criminal común. Él podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte en aquella cruz de que Dios iba a salvar al mundo. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por ti y por mí. Jesús murió aún por la persona más mala que pudieses imaginar. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando Jesucristo muere en aquella cruz, cuando Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesucristo dice, consumado es. Allí la obra de la salvación termina. Pero es ahí donde nosotros comenzamos. Tenemos que ir a esa cruz. Tenemos que ir al Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros.
el pecado de todos nosotros fue clavado en Jesucristo. Él llevó, Él pagó, Él derramó su sangre por usted y por mí. Los sufrimientos que Él tuvo eran para nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Jesucristo fue puesto en una tumba. Pero después de 3 días de enterrado en la tumba, Dios levantó a su Hijo de los muertos. Y también hizo esto por nosotros. Efesios 2, 4 y 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús. A veces no nos podemos imaginar cómo que es al poner nuestra fe en Jesucristo. Entonces dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Solamente basta que tú te metas a tu cuarto, que te metes en tu aposento y cerrada la puerta, habla con tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial que te ve en los secretos te recompensará en público. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios nos está invitando para andar en una vida nueva. Dios nos está invitando para que nosotros podamos dejar todo lo malo. Recuerda, Hebreos dice que estamos en una carrera y tenemos que desechar, tenemos que quitar todo pecado, toda maldad, poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús también abrió la puerta de los cielos para nosotros. Cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresó al cielo para sentarse a la diestra del Padre. También hizo esto por amor a nosotros, ya que abrió el camino hacia la presencia de Dios para nosotros, donde podemos ir a morar para siempre. Jesucristo nos dice en San Juan 14, 1 y 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo solamente quiero estar donde está Jesús. ¿No te gustaría a ti estar donde está Jesús? Hoy es un día especial. Podemos decirle, Señor Jesús, gracias por venir a la tierra. Dile, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Pero también puedes decirle gracias. Y ya no se turbe tu corazón. Dice, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere, os prepararé un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En estos momentos, por favor, repite conmigo y di así, hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino al mundo para satisfacer mi gran necesidad de un Salvador. También le contaré a otros de que Él vino al mundo con el mismo fin para ellos. Dile, Padre, por favor, sálvame que perezco. Dile, Padre, sáname. Dile, Padre, aquí estoy. Gracias. Gracias porque me das la oportunidad de ser tu hijo. Gracias, Jesús. Dios los bendiga abundantemente.